Hola a todos. Este video pretende mostrar algunas ideas acerca del planteamiento del problema de investigación, eh, ideas que han ido surgiendo a partir de la investigación o la experiencia en investigación de quien les habla. Hoy vamos a revisar el tema del planteamiento del problema de investigación, específicamente en el área de la investigación educativa. No quiere decir que no se pueda aplicar en otras áreas, en otros dominios de conocimiento. Inicialmente, una frase que puede ser importante en el desarrollo de esta presentación, mm, del autor de El Principito: lo esencial es invisible para los ojos. Y esto va a tener mucho que ver con lo que vamos a presentar acá. Por favor, no olviden esta frase. Bueno, el planteamiento del problema y la investigación en realidad parte de reconocer la existencia de una situación problemática. Ese es el punto de partida. Es importante que podamos darnos cuenta en nuestro contexto, nuestra aula, si algo no está ocurriendo como debería ocurrir. Hay que percatarse de una situación y eso lo podemos hacer simplemente estando atentos a cómo se van desarrollando las cosas en el espacio de trabajo, ¿no? Simplemente es estar derivando en estado de alerta, como diría Manfred Mannich. Mm, Punto de partida, la situación problemática. Y entonces tomamos como referencia la definición del profesor Arturo Pulido Díaz, en el que se nos presenta la situación problemática como la brecha que existe entre una situación deseada y una situación actual, que por estar alejada de esa situación deseada se constituye naturalmente en una situación problemática. No se olviden que la situación problemática es el punto de partida de la investigación y también debemos ir teniendo en cuenta que una situación problemática no es lo mismo que un problema. Y vamos a ver cuál es la relación que existe entre estos dos conceptos. Eh, Acudimos también a otro autor para continuar conceptualizando el término de situación problemática. En este caso, mm, aparecen aquí los tres elementos que conforman el planteamiento del problema. Es decir, por acá tenemos la situación problemática, entendida como esa situación que se nos aparece como una situación no deseada, en tanto que puede estar generando eh, alguna distracción, si se quiere, de cómo deberían ser las cosas, ¿no? Entonces, la situación problemática es el punto de partida de la investigación. También aparece el problema, y en este caso, el problema como la causa fundamental de la situación problemática. ¿Mm? Y aquí empezamos entonces a encontrar la diferencia entre una cosa y la otra. El problema es la causa y el efecto sería la situación problemática. Y una vez tenemos el problema y una vez tenemos una propuesta para solucionarlo, entonces aparece la formulación del problema, es decir, la pregunta de investigación o la tercera parte de del planteamiento del problema de investigación. Mm, Vamos a revisar una situación problemática que es conocida seguramente para todos nosotros, y es la obesidad. La situación deseada sería tener un cuerpo atlético, o cuando menos que esté en una distribución entre estatura y peso que sea la recomendada, ¿no? Eh, Toda situación problemática se puede describir a partir de cuatro características. La primera de ellas, el contexto en el que ocurre la situación problemática.
El segundo, el conjunto de consecuencias o efectos que se producen en el tiempo si existe una situación problemática. El tercer elemento, tercera característica serían los síntomas que acompañan el surgimiento de una situación problemática. Y finalmente, como cuarto, estarían las posibles causas que pueden producir la situación problemática. Y aquí cuando decimos posibles causas es que a una situación problemática le pueden corresponder varias causas. Ya hemos dicho antes que el problema era la causa de la situación problemática. Eso solo lo podremos saber cuando identifiquemos cuál de esas causas es la que se constituye en nuestro problema de investigación. Veamos entonces las posibles causas que pueden provocar la obesidad, pues por sentido común, comer demasiado. La genética puede ser una causa, ciertos medicamentos, el estrés, dificultades para dormir y desbalances hormonales. Esas 6 causas que aparecen allí podrían ser las determinantes de la obesidad. Podrían estar todas presentes al tiempo, que sería una cuestión complicadísima, pero podría aparecer una sola de esas causas y ser la determinante de la situación problemática, en este caso la obesidad, ¿no? Los síntomas que acompañan a la obesidad son la sudoración excesiva, la papada, el exceso de depósitos de grasa en el abdomen y la cintura, la falta de aliento o el sentirse cansado después de cualquier actividad física. Y las consecuencias un poco más allá en el tiempo. La característica de los síntomas es que son concomitantes a la presencia o al surgimiento de la situación problemática, mientras que las consecuencias ocurren un tiempo después, ¿no? Una persona que todo el tiempo ha estado en condición de obesidad, pues con el tiempo puede tener enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones, cáncer, puede tener problemas de diabetes, hígado graso o presión arterial alta. Digamos que todo esto que estamos diciendo acá resulta conocido. Y un poco lo que queremos hacer con esto es que se reconozcan las diferencias que hay entre causa, síntoma y consecuencia. Es fundamental eso al momento de ir a describir la situación problemática. Vamos a utilizar esta metáfora, la metáfora del iceberg, para tratar de explicar más adelante cómo llegar al planteamiento del problema. Ustedes seguramente habrán visto esta metáfora utilizada para explicar muchas cosas, ¿no? Como les digo, la vamos a utilizar para explicar el surgimiento y eh, el reconocimiento de la situación problemática y sus posibles causas, consecuencias y síntomas. En este caso, la punta del iceberg es lo que las personas pueden ver sin dificultad alguna, es decir, que no necesita ningún tipo de instrumento para acceder a percibir las cosas. Eh, esa punta del iceberg en este caso está representada o está representando más bien una relación sana de pareja, en oposición a una relación insana, ¿no? Que podría ser una situación problemática. En este caso no lo sería, en este caso sería una situación ideal o una situación en la que seguramente todos quisiéramos estar. Pero el que veamos a una pareja muy bien, no la veamos discutir, no presenciemos que hay dificultades con ellos, eso no nos permite o tal vez no nos es posible entender por qué pasa eso. Entonces, si indagáramos con mayor atención, si hiciéramos algún ejercicio de búsqueda, eh, de explicaciones de por qué la relación de pareja en este caso es sana, pues llegaríamos a encontrar que estas dos personas pues pueden establecer claramente límites, asisten a terapias de pareja si tienen alguna dificultad, sienten orgullo, respeto, empatía, apoyo, perdonan al otro y en doble vía, ¿no? No uno solo de ellos. Es decir,
que para que surja en la sociedad una pareja que los demás la catalogan como una pareja sana y que la perciben en su comportamiento como tal, seguramente no conocen que en el interior mismo de la pareja todas estas características o causas que están acá tienen que estar presentes para que podamos ver emerger esa relación de pareja sana. ¿Mm? Hay muchos más ejemplos, ustedes podrían buscarlos eh, para que vayan entendiendo el asunto, pero básicamente lo que se nos muestra por acá serían los síntomas. ¿Mm? Habría un síntoma, sería ir de la mano, por ejemplo, nunca discutir en público, siempre estar atento a las necesidades del otro. ¿Mm? Eso sería lo que se ve, esos serían los síntomas. Y toda esa colección de síntomas sería lo que finalmente se convertiría o emergería como la relación de pareja sana. El proceso de investigación es descrito de muchas maneras. Esta es una forma bien interesante de hacerlo. Martinic nos propone que se parte de una situación inicial, se aplica un proyecto, una intervención, y luego se llega a una situación final, posterior obviamente a la intervención. Si se hace nada, pues quedamos como estábamos, ¿verdad? La tendencia sin intervención sería exactamente a permanecer en el mismo estado. Aquí lo hemos llamado situación problemática a esa situación inicial. Situación problemática que mediante la problematización, todo este proceso que vamos a ver, nos permitirá llegar al problema de investigación para intervenirlo a través de un proyecto y llegar a una situación ideal o una situación deseable. ¿Cuál es digamos, los pasos que hay que seguir para plantear de manera adecuada un problema de investigación? Como les digo, esto es fruto de la experiencia mía de un poco más de 23, 24 años en la docencia y de haber pasado por varios procesos de investigación desde mis grados a nivel de pregrado, pasando por maestría y doctorado, ¿no? Digamos que en el doctorado se decantó un poco todo lo que les estoy contando aquí. Bueno, para plantear el problema de investigación, lo primero que hay que hacer es describir la situación problemática. Y describir la situación problemática se hace a partir de 4 elementos. El contexto, los efectos o consecuencias, los síntomas y las posibles causas. Y en este momento se pueden estar ustedes preguntando cómo se logra conocer esas causas, esos síntomas, esas consecuencias y el contexto, si lo que percibimos a simple vista es tan solo la situación problemática, la manifestación de que hay por allí un problema escondido. Pues bien, para eso hay que hacer un ejercicio de lectura muy sistemático, en el sentido de que hay que hacerlo siguiendo una metodología particular, la metodología de revisión de la literatura. Después de que se describe la situación problemática, la parte número 2 del planteamiento del problema viene siendo la identificación del problema. ¿Mm? ¿Cómo se hace la identificación del problema? Pues a partir de seleccionar de las posibles causas que están en la descripción de la situación problema, una de esas, como el problema de investigación, procedo a hacer una siguiente búsqueda de información. La primera búsqueda de información para obtener todos estos datos de acá arriba la hacemos utilizando como clave de búsqueda la situación problemática, ¿sí? El nombre que le hemos dado. Mientras que para encontrar las teorías que explican el problema y las posibles soluciones al problema, tenemos que hacer una revisión bibliográfica teniendo como clave de búsqueda el problema que hemos identificado en la primera parte de la identificación del problema. Es decir, hay que hacer una primera revisión de literatura
teniendo como clave de búsqueda la situación problemática, buscando encontrar estos elementos, los efectos, los síntomas y las causas. Y luego de que le aplicamos unos criterios de viabilidad, factibilidad y pertinencia a las posibles causas y seleccionamos de ahí el problema, es decir, identificamos el problema, con ese problema identificado nos vamos a hacer la siguiente búsqueda de literatura y con la intención fundamental de encontrar cuáles teorías explican el problema que hemos identificado como causante de la situación problemática y cuáles han sido las estrategias de solución que otros han implementado para solucionar ese problema. Si estamos en un nivel de maestría hacia abajo, es decir, maestría, especialización, pregrado, podemos implementar una de esas estrategias que otros ya han implementado. Y a esos niveles esto es factible. Pero si estamos a nivel de doctorado, no podemos implementar estrategias que otros ya hayan propuesto. Porque recuerden ustedes que la característica de una tesis doctoral es que aporta un conocimiento nuevo, ¿verdad? Y si estamos poniendo en práctica para solucionar un problema algo que otro ya hizo, pues no podemos establecer que eso sea nuevo. Pero hay dos cosas que podemos hacer. La primera es aplicar un proceso de innovación a una estrategia ya utilizada, mostrando que nuestros resultados son mejores. Y ahí estaríamos haciendo una aportación a la ciencia. O la otra es llenar un vacío de conocimiento. ¿Y dónde encontramos los vacíos de conocimiento? Se preguntarán ustedes. La respuesta es fácil. En esos artículos que han estado leyendo, además de buscar cuando leen con la situación problemática las causas, los efectos y los síntomas, y además de buscar cuando buscan con la clave del problema de investigación las teorías y las soluciones al problema, hay que fijarse cuáles son esos vacíos o brechas o ausencias de conocimiento que hay expresadas o que están expresadas en los artículos que ustedes han leído. ¿Mm? Y como tercera parte del planteamiento del problema está la formulación del problema. La formulación del problema no es otra cosa que una pregunta. Y es una pregunta por si la estrategia que nosotros estamos proponiendo para resolver el problema lo resuelve. ¿Mm? Y ahí está todo el núcleo, toda la columna vertebral de lo que es el planteamiento del problema. Solo el planteamiento del problema. Y aquí me acuerdo de una cita que se le atribuye a Einstein, en donde le preguntan que si tuviera una hora para resolver un problema, ¿cómo distribuiría el tiempo? Y él responde que si tuviera una hora para resolver un problema, gastaría 55 minutos planteando el problema y 5 minutos resolviendo. Por lo tanto, eso nos pone de manifiesto que el planteamiento del problema es algo realmente serio. En este momento les quiero traer aquí a este hilo discursivo la presencia del maestro Estanislao Zuleta, tal vez el mejor filósofo que ha tenido este país, que nos daba ese consejo. Cuando vamos a leer, tenemos que ir con preguntas en la cabeza, o al menos una pregunta en la cabeza, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a leer los artículos, teniendo como clave de búsqueda la situación problemática, pues tenemos que ir pensando, bueno, ¿y cuáles son las causas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los efectos? ¿Mm? Y el contexto se supone que nosotros lo conocemos. Lo mismo cuando vamos a hacer la lectura teniendo como clave de búsqueda el problema, pues tenemos que ir preguntándonos, bueno, específicamente cuál fue el problema que abordó este investigador, cuáles fueron las teorías que utilizó para explicar el problema, cuáles fueron las estrategias de solución que implementó, ¿verdad? Pero además podemos ir preguntándonos cuál fue la metodología de investigación usada, cuál fue el diseño metodológico, cuál fue el diseño experimental, cuál fue el análisis estadístico que se usó, cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron las conclusiones y fundamental, cuáles fueron o cuáles son los vacíos de conocimiento que detectó ese investigador y que eventualmente yo podría apropiarme para mi propósito particular. Como les dije,
vamos a usar la metáfora del iceberg. ¿Mm? Y el iceberg, es decir, la punta del iceberg, que es lo que la gente ve, a eso es a lo que le llamamos aquí la situación problemática. Y a lo que la gente no ve o no puede ver, no ve, porque está oculto a la simple vista, es el problema real. Y aquí seguramente ustedes han traído a su memoria, a su mente, esa frase que dice ataque las causas y no los síntomas. Si a usted le duele la cabeza, pues no tome aspirina para el dolor de cabeza. Averigüe cuál es la razón de su dolor de cabeza. Puede ser que tenga un problema visual, puede ser que tenga una intoxicación, puede ser que tenga dificultad para controlar el enojo. Todas ellas son causas probables que podrían generar la situación problemática, en este caso, el dolor de cabeza, ¿no? No olviden, por favor, esta imagen, traten de mantenerla en mente porque la vamos a estar citando constantemente. Ah, en este caso, les había dicho, la punta del iceberg representa la situación problemática como metáfora. ¿Mm? A propósito, si han visto que yo pongo aquí en la parte de abajo algunas citas, es porque hacen referencia al lugar de donde he ido tomando algunos elementos que presento aquí en el video, ¿no? Bueno, volviendo acá, si este es usted profesor o investigador y va por ahí con su catalejo y de pronto se da cuenta que en el horizonte hay un iceberg, pues eso necesariamente se configura en una situación problemática, porque lo que nos gustaría es que eso no estuviera ahí, que estuviera el mar libre. En estos momentos se estarán recordando Titanic, ¿no? Lo que pasó allí. Muy bien. Lo principal cuando reconocemos la existencia de una situación problemática es ponerle un nombre. En este caso, el nombre que le hemos puesto para el ejemplo, dado que esto es un contexto educativo, es el bajo desempeño en matemáticas. Pero en las demás áreas del conocimiento, pues existirán sus propias situaciones problemáticas, por lo que podrán ir reemplazándola en el lugar del que vamos trabajando aquí. Bueno, fíjense, cuando no, solo hemos reconocido la existencia de la situación problemática, es lo único que vemos, ¿sí? La situación problemática. Para poder saber cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus síntomas y cuáles son sus causas, es que tenemos que hacer el ejercicio de revisión de la literatura. Y seguramente ustedes ya han oído hablar de esto, de la revisión de la literatura, seguramente ya han oído hablar cómo se establecen las palabras clave, cómo se elabora la ecuación de búsqueda, cómo se definen los criterios de calidad para la selección de los artículos, cómo se establecen los criterios de inclusión y exclusión de los textos que vamos a revisar y por sobre todo cómo elaboramos la ecuación de búsqueda, ¿no? En el caso que venimos trabajando de la situación problemática de la dificultad, problemas en el rendimiento académico en matemáticas o bajo desempeño en matemáticas, pues cuando nosotros leemos los libros, buscamos los libros, los hemos encontrado y los tenemos ya copiados, digamos 15, 20 artículos, eh, viene el proceso de lectura, el proceso de resumir, el proceso de sintetizar y el proceso de escribir. ¿Mm? Son varias cosas las que hay que hacer. Entonces, cuando vamos a leer, debemos llevar unas preguntas en la cabeza. Si vamos a leer con la clave de búsqueda que sería la situación problemática, pues buscamos los artículos y guardamos esta información, título, autor, revista, fecha, URL. Seguramente sabrán que esto se requiere para las referencias y las citas bibliográficas. ¿Mm? Una vez terminamos de leer el artículo, si lo consideramos para la lectura, pues elaboramos un pequeño resumen con nuestras propias palabras, todo redactado en tercera persona. Y tenemos estas preguntas en la cabeza. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las causas? Y puede usted tener otras preguntas en la cabeza. ¿Qué diseño metodológico utilizó? ¿Qué diseño experimental utilizó? ¿Qué análisis estadístico fue usado? ¿Cuáles fueron los resultados?
qué teorías utilizó, cuáles fueron los vacíos de conocimiento que identificó. ¿Mm? Todo eso lo puede usted poner aquí adicionalmente. Entonces usted lee todos esos artículos y tendría 20 o 15 o 20 artículos, es decir, 15 o 20 filas, y para cada fila su respectiva columna diligenciada. Con todo ese material que usted tiene ahí, ya identifica entonces consecuencias, síntomas y causas y comienza a rellenar el, el diagrama que veníamos trabajando. Y se acuerdan, al comienzo estaba así y ahora está así. ¿Mm? Es decir, usted ya se puso el traje de investigador, de lector, fue y leyó sobre la situación problemática del bajo desempeño en matemáticas y encontró unas consecuencias como las que están planteadas acá, encontró unos síntomas como los que están planteados acá y además encontró unas causas como las que están indicadas aquí. ¿Mm? Fíjense que va llenando el iceberg. En este caso particular, usted ya tiene una serie de elementos para comenzar a redactar la descripción de la situación problemática. No olvide que lo primero que hay que hacer es poner en contexto la situación problemática. Muy bien. Estando ya en este punto, digamos que usted ya tiene los 4 elementos de la descripción de la situación problemática, es decir, tiene el contexto por acá, tiene las consecuencias por acá, tiene los síntomas por acá y tiene las posibles causas por acá. Los 4 elementos de la descripción de la situación problemática. Lo que sigue ahora es un proceso interesante que se llama identificar el problema. No se olvide usted que todas estas causas pueden ser la causa de la situación problemática. Es decir, el bajo desempeño en matemáticas puede ser porque los estudiantes no saben leer, o puede ser porque los estudiantes están desnutridos, o puede ser por las condiciones ambientales, o puede ser por la metodología de enseñanza, o puede ser por la combinación de las 4, ¿sí? O la combinación de 2, no sabemos. Eh, para seleccionar nuestro problema de investigación aplicamos los criterios de pertinencia, viabilidad y factibilidad. ¿Mm? Digamos, pertinencia, factibilidad y viabilidad en su orden. Entonces usted dice, bueno, tengo la primera causa que es que los estudiantes no saben leer y por eso el bajo desempeño en matemáticas. ¿Es pertinente? Pues claro que es pertinente que los niños aprendan a leer. ¿Es factible hacerlo? Claro, yo sé leerlo, entonces podría enseñarles a leer. ¿Es viable? Sí, no me costaría demasiado hacerlo, mucho recurso, así que podría hacerlo. ¿Mm? Vemos la causa 2, están desnutridos. Como los niños están desnutridos, tienen bajo desempeño en matemáticas. Esa relación es factible, posible. Pero le aplicamos los criterios. Entonces, criterio de pertinencia. ¿Sería pertinente que no estuvieran desnutridos? Claro que sí. ¿Es factible que no estén desnutridos? Por supuesto que sí. ¿Es viable? Pues si usted tiene suficiente dinero y puede gastarle a los niños desayuno y almuerzo todos los días, podría meterse por ahí. Pero si no es el caso, entonces ya usted puede comenzar a descartar esta causa como su problema. Por ahora su problema es este que está acá. Mira la causa 3, la metodología de enseñanza. ¿Es pertinente revisarla y cambiarla? Probablemente sí. ¿Es viable? ¿Es factible? ¿Es posible hacerlo? Claro que sí. ¿Es viable? ¿Cuánto le costaría hacerlo? Tal vez tenga que hacer un doctorado, no sé. Pero digamos que estaba como en segundo lugar de las causas que podría ser pertinente, factible y viable de intervenir. La siguiente causa son las condiciones ambientales. Imagínense un espacio con 42 grados de temperatura a la sombra. Pues los niños con ese calor insoportable no son capaces de atender las clases y por lo tanto hay un bajo desempeño. ¿Que es pertinente ponerle una temperatura agradable para que estudien? Por supuesto que sí. ¿Es factible hacerlo? Pues claro que sí. Un sistema de aire acondicionado o ventiladores. ¿Es viable? Es decir, ¿hay luz, energía eléctrica o hay dinero para hacer eso? Pero ¿qué tal que no haya energía eléctrica o que no haya dinero? Entonces no sería viable. Entonces nos quedan estas dos causas, la 1 y la 3. La que vemos que es más factible de realizar es la causa 1
y por ahí derecho la causa 3. Así que podemos identificar como problema de investigación a la causa número 1. Y una vez identificada la causa, identificado el problema, porque eso es lo que estamos haciendo ahí, nos vamos a la siguiente fase de lectura. En este caso, nos vamos a leer, nos vamos a hacer nuestra revisión de literatura, teniendo en cuenta la clave de búsqueda, que ya no sería el bajo desempeño en matemáticas, sino la dificultad para comprender la lectura, o dificultades en la comprensión de lectura. Y lo mismo, usted se va a buscar artículos, los busca con los criterios de inclusión-exclusión, con los criterios de calidad metodológica, calidad de contenido, todo lo que usted quiera. Tiene sus 15 o 20 artículos y comienza a leerlos. Guarda el título, los autores, la revista o el origen, el link y la URL o el DOI, y hace un resumen cuando termine de leer el artículo y lo pone en la primera celda. Luego, en la segunda celda, establece cuál fue el problema. ¿Sí? Porque puede ser que el problema sea que los niños no entienden lo que leen, que los niños no entienden lo que leen ni lo pueden escribir. Es decir, puede haber varios problemas relacionados con la comprensión de lectura. Algunos serán relacionados con la escritura, otros con la comprensión, en fin, otros con la forma en que se aproximan a la lectura. El caso es que usted simplemente pone una frase corta para señalar cuál era el problema. Pero también está usted buscando en esos artículos las teorías que explican el problema. ¿Qué teorías utilizó el autor para explicar el problema? En este caso, ¿por qué los niños no comprenden lo que leen? ¿Y qué estrategias utilizó ese investigador para tratar de resolver el problema de la no comprensión de lectura? ¿Mm? Imagínese, usted tiene 20 estrategias y leyó 20 artículos. O puede que algunas se repitan, ¿no? Tendrá 10 teorías cuando menos, o 4 teorías, no sé. Va a depender de cómo esté ese campo, ese dominio del conocimiento. Bueno, además usted puede seguir buscando otras cosas. Puede buscar la metodología que utilizó el investigador, el diseño experimental que usó el investigador, el análisis estadístico que utilizó el investigador, los hallazgos que encontró el investigador, las conclusiones, los referentes teóricos, las teorías, los vacíos de conocimiento. Aquí sí que son importantes que estén ustedes pendientes de esos vacíos de conocimiento, esas brechas de conocimiento, esas ausencias de conocimiento, porque ahí está la posibilidad de innovar o la posibilidad de crear. Eso bien que si estamos en el nivel de doctorado, tenemos que hacer un aporte al conocimiento. Muy bien, entonces ya hemos leído nuestros 20 artículos y tenemos todo sistematizado, ¿verdad? Entonces nos vamos de nuevo para nuestra gráfica y ahora ya tenemos estrategias de solución. Seleccionamos una, diseñamos una, pensamos en una estrategia, innovamos una estrategia o creamos una estrategia, y viene entonces la posibilidad de elaborar la segunda y tercera parte de la identificación del problema. La segunda, que es hacer un resumen de las teorías que explican el problema e ir seleccionando una teoría que es la que va a desarrollar en el marco teórico, si estamos hablando de un proyecto. Y asimismo, exponer cuáles fueron las estrategias que otros han usado para resolver ese problema, señalando fortalezas y debilidades, si se puede, y estableciendo en cierta forma a priori cuál es la estrategia que usted va a implementar. Como les digo, si es de maestría para abajo, pueden utilizar una de esas que ya están ahí. Pero si es a nivel de doctorado, pues tendrán que innovar o tendrán que crear. Una vez propuesta la solución, esa que está aquí en azul, y una vez establecido con claridad el problema, entonces viene la tercera parte del planteamiento del problema, es decir, la formulación del problema. Y eso no es otra cosa que preguntarse si la estrategia de solución resuelve el problema y en qué medida lo hace. No olviden ustedes que dependiendo del alcance del proyecto, asimismo la pregunta de investigación tendrá una caracterización especial. Bueno, una vez hemos hecho todo el ejercicio de reconocer la situación problemática,
de describir la situación problemática con su contexto, con sus consecuencias, con sus síntomas y con sus posibles causas. Luego de haber identificado de entre las posibles causas el problema, luego de haber encontrado qué teorías explican el problema y de haber encontrado qué estrategias se han usado, luego de haber seleccionado su teoría y cuál es la estrategia que va a usar, y luego de haberse hecho la pregunta de investigación, entonces ustedes ya pueden armar el árbol del problema. Aquí algunos dirán, ¿ve? Eso se parece a la metodología del marco lógico. Sí, tiene un parecido. La única diferencia es que el marco lógico parte del problema, establece causas y establece consecuencias. Yo lo que les he propuesto es, no partimos del problema, partimos de la situación problemática, porque lo que nos hemos dado cuenta es que el problema no es visible a simple vista. Y lo tenemos que identificar como dice la metodología. El único problema es que no nos dice generalmente cómo hacerlo. Pues bien, partimos de la situación problemática, en este caso bajo desempeño de los estudiantes de matemáticas en 10º grado. Fíjense que aquí ya está más delimitado. Antes era más genérico. El- a medida que uno va avanzando, va haciendo el ejercicio de delimitación de la situación problemática. Esto correspondería al contexto. Luego viene las posibles consecuencias de que exista la situación problemática, efectos o consecuencias, y con esto redactamos la segunda parte de la descripción de la situación problemática. El contexto es la primera, la segunda parte es los efectos y las consecuencias, la tercera parte estará determinado por los síntomas, que son concomitantes a la situación problemática, y como cuarta parte de la descripción de la situación problemática, pues están las posibles causas. Aquí ya en este elemento, pues hemos hecho la identificación del problema, fíjense que era comprensión de lectura. Las demás causas u otras causas las señalamos en el mapa del problema para que se sepa que hubo otras posibilidades de problema, ¿no? Estas que están acá hubieran sido otras posibilidades de problema, pero que al aplicarle a estas cuatro los criterios de selección nos permitían identificar a este como el problema. Y como ya sabíamos cuál era el problema, revisamos la literatura y entonces encontramos teorías que explican ese problema. Las redactamos en el segundo párrafo de la identificación del problema y seleccionamos la teoría que nos parece más apropiada. Y esa la desarrollamos en el marco teórico. Luego podemos poner en nuestro mapa del problema las estrategias de solución que otros han implementado y, de ser posible, la estrategia que nosotros vamos a implementar. De hecho, debería estar ahí. Por lo tanto, hay un ejercicio interesante y es que, conocido el problema y conocidas las estrategias de solución, si estoy a nivel de doctorado, tengo que o proponer una innovación a una de estas estrategias que están acá, o proponer algo novedoso. Podría ser traer de otra área del conocimiento una estrategia que se ha usado allá para resolver un problema similar allá, pero que no se ha hecho en el campo de la educación. Eso podría ser también factible. Y eso que tienen ustedes ahí no es otra cosa que el planteamiento del problema. Ahí está todo. ¿Sí? Esta primera parte de aquí arriba es la descripción de la situación problemática. Esto que está aquí abajo es la identificación del problema y la estrategia que usted haya seleccionado y el problema y la relación entre los dos es la formulación del problema. Es decir, ¿qué tanto esta estrategia me sirve para resolver este problema? Ahí está la formulación del problema y ahí estarían los tres elementos del planteamiento del problema. Ah, de nuevo, el problema se plantea de manera muy sencilla. Es preguntarse en qué medida la estrategia de solución, esa que usted está planteando, resuelve el problema. Para el caso que nos ocupa, pues la estrategia mnemotécnica, palabra clave, era una de las posibles estrategias para resolver el problema de la comprensión de lectura. Y ahí tenemos entonces nuestra pregunta de investigación.
fundamental en todo proceso de investigación, la pregunta. Es decir, con la pregunta de investigación cerramos el planteamiento del problema. Y ya se van a dar cuenta lo importante que es esta pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿cómo redactamos el objetivo general? Muy fácil. Arrancamos teniendo en consideración la pregunta de investigación. Le hacemos algunas modificaciones, como quitarle los signos de interrogación y la palabra pregunta. Luego cambiamos las palabras que se retiraron por un verbo en infinitivo. Finalmente hacemos las modificaciones del caso y ya tenemos nuestro objetivo. Fíjense que partiendo de aquí, de la pregunta de investigación, hemos llegado al objetivo de nuestra investigación. Pero no olviden que para llegar a la pregunta hay que haber identificado el problema. Para identificar el problema hay que haber reconocido la situación problemática. Y todo eso implica la lectura, y lectura con preguntas para respondernos. Una vez tenemos el objetivo general, pues lo que es apenas lógico es desarrollar los objetivos específicos. Pero antes de eso veamos una cosa interesante. Todo objetivo tiene que responder a las preguntas de qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. En el caso del objetivo que tenemos acá, pues ahí está cada una de las respuestas a partir de la estructura misma del objetivo. Ahora bien, para hacer los objetivos específicos, pues son tareas con productos, obviamente, que una vez realizados nos permiten la ejecución del objetivo general. Seguramente habrá que establecer un diagnóstico del problema, habrá que materializar el diseño de la estrategia que dijimos que íbamos a utilizar, habrá que probar la estrategia mediante una prueba piloto, por ejemplo, y aplicar un instrumento para medir el efecto. Es decir, medimos el problema al comienzo y medimos al final a ver qué pasó, si el problema se fue disminuyendo. Y ahí tenemos nuestra prueba piloto y la validación de nuestra solución al problema, que es el eje central o el aporte central de la tesis. ¿Cómo se debe redactar el planteamiento del problema? Porque ustedes estarán diciendo, bueno, chévere, uno encuentra las consecuencias, los síntomas, uno encuentra las causas, después identifica el problema, luego ahí busca las teorías y luego encuentra las estrategias. Pero ¿cómo redactamos el planteamiento del problema? Les voy a mostrar un ejemplo, solo con la descripción de la situación problemática. Me parece que es suficiente para que ustedes puedan realizar el resto. ¿Cómo se debe redactar? Entonces, primero veamos cómo se haría eso. Supongan que usted tiene toda la información ya en su hoja de cálculo. Lo que tiene que hacer después es tomar una categoría, por ejemplo, problema de investigación, y comenzar a ordenar, a sistematizar la información. Es decir, poner al lado todos los que sean iguales. Porque la redacción se hace no a partir de resúmenes de los textos, sino a partir de las categorías y las clasificaciones de estas. En este caso, todos estos autores, 5 autores, trabajaron en el mismo problema de investigación, pero utilizaron estrategias diferentes. A partir de esta información que está acá, yo puedo construir un párrafo como ese que tenemos ahí. Fíjense, uno de los principales problemas que dan cuenta de la dificultad para resolver problemas matemáticos, es que los estudiantes no saben leer. Entonces aquí ya, no saben leer. Dificultad para resolver problemas matemáticos, ahí está la situación problemática. Frente a la cual Pérez y Smith proponen el uso de los mapas conceptuales. Por su parte, Marín Torres y Solé recomiendan el uso del juego del gato y finalmente se propone como solución el uso de las representaciones múltiples por parte de Delgado y otros.
Fíjense que el texto que tenemos en la parte de abajo, que son 5 líneas, fue desarrollado a partir de esta información que tenemos acá. No estamos pegando resúmenes por autores, estamos redactando a partir de las categorías que hemos ido encontrando. Luego entonces, así es como se debe hacer la descripción de la situación problemática. ¿Mm? No se trata de copiar y pegar resúmenes. El análisis, la redacción es la construcción de un texto a partir de las categorías. Muy bien. Vamos a suponer que tenemos una situación problemática de estrés. Entonces nos encontramos que en el salón de clase hay una pandemia de estrés o, no sé, en la familia o en el trabajo, donde sea. Entonces, lo primero que usted reconoce es una situación de estrés generalizado. Eso no es una cosa deseable. Luego entonces se configura como una situación problemática. Usted preocupado se va a leer y se va a tratar de identificar cuáles son las causas del estrés y encuentra una cantidad de causas, unas internas y otras externas. Luego busca más literatura o en la misma literatura busca cuáles son los síntomas y encuentra los síntomas del estrés. Es decir, que las personas se ven de esta manera, ya sean los estudiantes, ya sean los trabajadores, quien sea. Y finalmente, usted establece las consecuencias del estrés a largo plazo. Usted tiene que plantear un proyecto, luego entonces la primera cosa que tiene que hacer es describir la situación problemática. Aquí ya tiene los elementos con los cuales usted la puede describir. Y lo hace como les mostré antes que se hacía el párrafo. Se supone que toda esta información la tiene usted allá en las hojas de Excel, en las hojas de cálculo. Entonces, veamos cómo quedaría. Aquí comenzaría usted con la descripción de la situación problemática. Acuérdense que la situación problemática es el estrés. Vamos a suponer que es el estrés de un grupo de estudiantes. Entonces, de esta manera usted comienza a redactar el contexto y a ubicar en ese contexto la situación problemática. Es decir, la primera parte de la descripción de la situación problemática es el contexto. No voy a ponerme a leer esto que está acá, ustedes podrán parar el video y si quieren hacer la lectura del texto. Pero fíjense lo importante que es, a medida que vamos avanzando, ir estableciendo con claridad qué autores dan soporte a eso que nosotros estamos diciendo. Como mínimo una cita por párrafo. Deseable 3 o 4 citas, ¿no? Entonces, esta sería la primera parte de la descripción de la situación problemática. La segunda parte sería un párrafo, como tenemos acá, en donde se exponen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de estar estresado? ¿Sí? Vemos aquí, por ejemplo, que hay un texto citado, por acá tenemos otro texto citado, por acá tenemos otro texto citado y al final tenemos otro. O sea, aquí en este párrafo tenemos 4 citas. No olviden que ustedes han leído para la descripción de la situación problemática al menos 15 o 20 artículos, por lo que no van a poner todas las citas en todas partes, porque seguramente lo importante y lo más relevante se lo atribuyen a un determinado autor. Esta es la segunda parte de la descripción de la situación problemática. La tercera parte de la descripción de la situación problemática serían los síntomas. Lo mismo, es decir, cuáles son y quién es el que está diciendo que esos son los síntomas, en este caso particular, del estrés. Y la cuarta parte de la primera parte del planteamiento del problema, es decir, la descripción de la situación problemática, pues son las causas. Y lo mismo, las causas y ubicamos cuáles son los autores que han señalado en sus escritos que esos son las causas que podrían estar generando la situación problemática. Ahora, es posible que usted encuentre una sola causa
en cada uno de los textos que ha leído, muy seguramente porque en ese texto a lo que nosotros llamamos situación problemática, ellos lo llaman problema. Pero esa es una distinción que usted tiene que hacer y que usted debe tener absolutamente clara. Eh, Hasta aquí el ejercicio, ya digamos la segunda parte del planteamiento del problema, que es la identificación del problema, pues tendrá que hacer un párrafo identificando el problema, otro párrafo describiendo las teorías que explican el problema y un tercer párrafo contando cuáles son las estrategias para solucionar el problema. Y luego pues hará la pregunta de investigación y pondrá ahí mismo, justo antes o justo al terminar la identificación del problema, construirá el mapa del problema y lo pondrá allí como una especie de resumen. El material bibliográfico principalmente consultado para esta presentación está el texto del profesor Aguirre de la situación problemática del problema científico educacional. Ahí tienen el link para que lo consulten si así lo desean. Y también está el texto del profesor Pulido Díaz, cómo trabajar la situación problemática en la investigación educacional. Y también está disponible el link para que ustedes puedan revisar ese material. Muy bien, estas son las demás referencias que han sido usadas en todo el desarrollo de esta presentación, de este video. Yo tengo la esperanza de que esto les sirva para plantear de manera adecuada el problema, hacerlo de manera clara, porque de aquí para adelante el éxito de su investigación va a depender en gran medida de que usted haya hecho un planteamiento del problema de investigación de manera adecuada. No me queda más que agradecerles por la atención prestada a este video y hasta la próxima.